Y hoy día vamos a resolver las dudas que tengan o si quisieran que aclare algún ejercicio, entonces vamos a hacer eso también. Comenzar a compartir mi pantalla. Ok. Acá en este Jamboard puedes resolver un ejercicio de cada tipo de su práctica. En total son 6 ejercicios. Sí. Y bueno, a grandes rasgos les voy a ir explicando, ¿sí? En el primer ejercicio, eh, les pide determinar si la transformación es lineal o no. Ya, entonces ahí les dejé una nota que es la definición de una transformación lineal y dados dos conjuntos que son como las funciones, ¿no? Un dominio y un codominio. Eh, y va a existir una transformación lineal. Aquí en un dibujito se los voy a hacer. Acá. Es algo parecido a funciones de cálculo 1. A diferencia que ahora vamos a trabajar con vectoriales de matrices, polinomios, de los reales. Entonces, estos B y W puede ser cualquier conjunto de espacio vectorial, ¿ya? Y se va a transformar este B mediante un L, que va a ser la transformación lineal. Va a transformar este B en W, ¿sí? Y se denota de esta manera. Y ahora una transformación lineal tiene que cumplir dos propiedades. La primera es que es esta, de aquí abajito. Dados ya estos dos conjuntos, dados de la transformación lineal, vectores cualesquiera, y tiene que cumplirse esto, que la transformación lineal de una suma es igual a la suma de las transformaciones lineales de esos vectores. Y la segunda propiedad es que la transformación lineal de un vector multiplicado por un escalar tiene que ser igual al escalar por la transformación lineal de ese vector, ¿ya? Y se va a ver más claramente en el ejemplo que se ha resuelto, que es el inciso E, el inciso E, que está trabajando con matrices, ¿no? Esta transformación lineal desde un principio nos está diciendo de cómo va a actuar. Vamos a tener un conjunto de partida o un dominio que va a ser el conjunto de las matrices de 2 por 2 y mediante T se lo va a transformar al conjunto de L3, ¿ya? ¿Y qué más? Y ahora tenemos que ver si es una transformación lineal. Tiene que cumplir esas dos propiedades. Primero, tomamos dos vectores cualesquiera del conjunto de partida, del dominio, o sea, de las matrices de 2 por 2. Aquí estamos tomando ya los dos vectores. Y vemos qué pasa con la transformación lineal de su suma. Entonces acá simplemente estamos sumando. Entonces B1 más B2 se suma componente a componente, ¿no ven? Las matrices es lo mismo, entrada con entrada. Entonces tenemos esto, esta es la suma, B1 más B2. Y ahora tenemos que transformar esto de acá, que es la transformación lineal de B1 más B2. Tenemos que tratar de transformarlo en esto, ¿ok? Como que dividirlo.
ver cómo es. Aquí un pequeño tip que les puedo dar es es ver antes, apartecito, cuál es la forma de LB1 y también cuál es la forma de LB2. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer un costadito. LB1, digo TDB1, sería esto, ¿no? De acá, que está un poquito más abajito, que lo estoy poniendo con amarillo. Y TDB2, esto. Si lo hacen un poco más antes de asociar, de factorizar, entonces les va a ayudar mucho para poder ver qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces aquí simplemente estoy separando, ¿no? El- las, eh, las entradas que tienen subíndice 1 y las entradas que tienen subíndice 2. ¿Para qué? Para que me salga esto, ¿ya? Entonces simplemente estoy separando acá. Y separando veo que esto es TDB1 y en este otro paréntesis veo que es TDB2. Y ya está. Ya hemos podido demostrar la primera propiedad. En la segunda propiedad va a ser lo mismo. Vemos que es K de B. Multiplicamos una escalar K cualquiera. Eh, y vemos que podemos hallar la transformación lineal de esto. ¿Qué va a ser esto? ¿Cómo se transforma? Tienen que ver ahí ya su ejercicio. Entonces aquí está el ejercicio. Aquí en la pregunta te está diciendo que la primera entrada, o sea, la entrada 1, 1 y la entrada tienes que sumarlo. Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer eso. La entrada 1, 1 y la entrada 1, 2 lo sumamos, va a ser KA más KB. Listo. En la segunda entrada te está diciendo dos veces la entrada 2, 1, que es C. Entonces lo mismo aquí hacemos dos veces la entrada 2, 1, 2 por KC. Y finalmente la tercera entrada, la tercera componente te está diciendo que sea menos la entrada 2, 2. Entonces la entrada 2, 2 es D. Y acá está. La entrada en este caso va a ser KD. Menos KD. Listo. Es de esa forma que se realizan las transformaciones lineales de un vector, ¿sí? Que siempre tienen que fijarse en la condición de su ejercicio. Acá ya podemos ver que podemos factorizar, ¿no? K se puede factorizar. Factorizamos K y vemos que lo que queda en el paréntesis había sido T de B. Y ya hemos hecho cumplir las dos propiedades. Sí cumple, por lo tanto T es una transformación lineal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Después, todos los ejercicios de este tipo son así. Tienen que comprobar que cumplen estas dos propiedades y nada más. Ya en la segunda pregunta, bueno, en el segundo tipo de preguntas, les da una transformación lineal. Bueno, les da la imagen de algunos vectores. Tienen que encontrar la imagen de un vector. ¿Sí? Vamos a denotar como en cálculo 1.
el conjunto de partida, el conjunto de llegada, eh, la imagen que está en este conjunto, para que se vea mejor, para que se pueda apreciar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a buscar. Lo he anotado de esta formita, ¿sí? Entonces, les dan dos vectores, que es el vector 1, 0 y 0, 1, que aquí están, en R2. La transformación lineal lo están transformando en estos otros dos vectores que están en R3. Les está pidiendo hallar la imagen que tiene que estar en R3 del vector 2, 4, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si nos damos cuenta, en R2, base, ya es la base canónica. Es 1, 0 y 0, 1. Vamos a utilizar esa base, vector 2, 4, ¿sí? Recordando los espacios vectoriales, que era una base, un, un conjunto de vectores que son linealmente independientes y que generan un espacio vectorial. En este caso, sabemos de antemano que estos dos vectores, P1 y B2, son una base, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esa información para poder hallar la imagen de 2, 4. ¿Cómo? Escribiendo 2, 4 como una combinación lineal de esta base. Aquí está. Una combinación lineal es esto. Como B1 y B2 generan todo R2, entonces 2, 4 se puede escribir en base a eso. Hallamos alfa 1 y alfa 2. Simple, está a simple vista y son sus mismas coordenadas, ¿no? Ahora, ¿para qué nos va a servir eso? Podemos escribir el vector de esta forma. Y ahora, aplicando la transformación lineal, y esto se puede hacer aplicando como en las funciones, ¿no ven? Tenemos que aplicar a ambos lados de la ecuación de la igualdad. Entonces, lo mismo vamos a hacer ahora. Aplicando eso, tenemos esto. Ahora, aquí ya están las propiedades de una transformación lineal. La, la primera propiedad nos decía que si tenemos una suma, lo podemos dividir, ¿no ve? Separarlos, la suma. Entonces es lo que estamos haciendo. Acá es lo mismo, no estamos modificando casi nada, la igualdad va a permanecer igual. La definición de una transformación lineal. Aquí está. Estamos separando la suma con la segunda propiedad, que es con el escalar, ¿no ve? Que hacíamos hace un ratito. Entonces, este escalar lo vamos a sacar de la transformación lineal. Igual este escalar lo vamos a sacar. Y aquí está. Tenemos esto. Y ahora, si se dan cuenta, la transformación lineal del vector 1, 0, como dato. Y es un vector en R3. Aquí está. De 1, 0 es 1, 2, 3. Reemplazamos y también tenemos la transformación de 0, 1. Entonces reemplazamos, hacemos algunos cálculos de vectores, multiplicamos 2 por este vector y 4 por este otro vector, realizamos la suma y ya hemos hallado el que estábamos buscando, que es la transformación lineal de 2, 4, es este vector, menos 14, 4 y 26. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar varios ejercicios. Tener esta información de qué es una base y qué es una combinación lineal y qué es lo que podemos hacer teniendo esto,
ayudar mucho en los siguientes ejercicios. Van a ver que vamos a hacer algo parecido, casi lo mismo prácticamente. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No hay ninguna pregunta, continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ya nos está pidiendo hallar el núcleo y la imagen. Tenemos que saber qué es el núcleo y la imagen de una transformación lineal. ¿Ya? Am, el núcleo son todos los vectores que, que caen al nulo, o sea, al vector nulo de cualquier subespacio vectorial de la imagen. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy en claro. Puede caer más de un vector, obviamente. Puede caer solamente un vector, sí, también pasa, ¿sí? Entonces, esa es la condición. Y el núcleo, que lo vamos a denotar como ker de L, o también en NU de L, que no está acá. Y este núcleo va a ser un subconjunto que va a estar en B, ¿ya? Vamos a buscar todos estos vectores que están en B, que caen al nulo, ¿ya? Esa es la definición del núcleo. Imagen. Son todos los vectores en W que no caen en, en cero, ¿sí? Que no caen en el nulo. Un complemento ya el núcleo y la imagen. ¿Qué más? A ver. Esa es la imagen. Y ahora vamos a ver cómo se halla el núcleo y la imagen. Vamos a resolver el ejercicio B, que ya nos da la transformación lineal. Está transformando R3, ¿sí? Y para esto vamos a utilizar la matriz asociada a la transformación lineal. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar con matrices que con ecuaciones, ¿ya? Y nos es más sencillo. Entonces vamos a transformar vamos a hallar la matriz asociada a esta transformación lineal. Ahora, ¿cómo se hace? Sencillo. Em, lo que les va a ayudar es un tip para saber de qué tamaño va a ser su matriz de la transformación lineal. Aquí está. Y si ya nos decía que T va a ir de R3 a R4. Aquí lo vamos a anotar. A ver. Aquí está. T, la transformación lineal va a ir de R3 a R4. Ahora, el tamaño de la matriz va a ser nos va a decir los espacios vectoriales con los cuales se está trabajando. Entonces, el conjunto de llegada va a ser el número de filas y el conjunto de partida va a ser el número de columnas. Entonces, en este caso, es R4, su dimensión de R4 es 4 y la dimensión de R3 es 3. Entonces, el tamaño de su matriz de esta transformación lineal va a ser de 4 por 3. Y aquí está.
¿sí? Formas se van a dar cuenta de qué tamaño va a ser su matriz. Y ahora, ¿cómo transformamos en una matriz? Esa es la pregunta. Vamos a denotar cada columna como X, Y y Z. No tienen que anotarlo, ¿sí? Va a ser algo imaginario. Lo voy a anotar con amarillito. Luego voy a darlo. Entonces, la primera columna, digamos que sea X, la segunda columna Y, Z. ¿Por qué? Porque son las variables de mi conjunto de partida, que es P de 3, ¿no ve? Que es X, Y, Z. Entonces, vamos entrada por entrada. En la primera entrada, acá, es X más Y. Entonces, hay un X y hay un Y. Uno en X, en la columna de los X, y uno en la columna de los Y. No hay Z, entonces simplemente 0. Ya tenemos la primera fila. Nos vamos con la segunda entrada, que es X menos Y. Igual, hay un X y hay un menos 1Y. Entonces colocamos 1 en X y menos 1 en Y. No hay Z, entonces es igual 0. Nos vamos a la tercera entrada. Hay 2X, 2Y y menos 3Z. Entonces, en la columna de los X, 2 en la columna de los Y y menos 3 en la columna de los Z. Lo mismo con la última entrada, ¿sí? Hay un Y que está en la columna de los Y y menos Z en la columna de los Z, menos 1. ¿Sí? Y de esa forma es simple, transformamos esto en esto, ¿sí? Hallamos la matriz asociada a la transformación lineal. Y ahora vamos a trabajar con esta matriz que hemos hallado. Para hallar el núcleo, simplemente vamos a igualar esta matriz, a una columna de ceros. Ceros, porque ya habíamos dicho, ¿no ves? Estamos buscando todos los vectores que van al nulo. Entonces, por eso que estamos haciendo esto. Y vamos a escalonar. Escalonando acá, hallamos el resultado. Vemos, hemos hallado esto. Como habíamos dicho, ¿no ves? La primera columna es X, la segunda columna es Y y la tercera columna va a ser Z. Esto hemos hallado el nulo. Escalonando, vemos que Z es igual a 0, que Y es igual a 0 igual y que X es igual a 0. Entonces, con esto concluimos que el núcleo de T es igual al vector 0, 0, 0. Sí, solamente ese vector en R3 va a ir al nulo de R4. Y vamos a hacer algo parecido para hallar la imagen. Pero ahora en vez de igualarlo a 0, 0, 0, al vector nulo, vamos a igualarlo a un vector general. En este caso, al vector A, B, C y D. Ya este es un vector. Igual vamos a escalonar y nos fijamos en la última columna, que, que casi se hace una columna, digo, en la última fila, que casi se hace una fila de ceros, ¿no ve? Entonces, la última va a ser la que va a estar sin X, Y, Z y, y va a estar dependiendo a las variables que hemos anotado aquí.
que en este caso son A, B, C y D. Entonces, esta última fila va a ser la condición de lo que estaba buscando, de la imagen de la transformación lineal. Aquí está. Es la condición de un conjunto, dice acá. ¿Cuál es el conjunto? Es la imagen de él. Y se lo denota así. ¿Sí? Estas son ecuaciones, ¿no ven? No se olviden. Entonces, esta última vamos a anotarla como la condición de este conjunto. Entonces, vamos a decir que la imagen de T van a ser todos los vectores que están en el conjunto de llegada en R4, tal que cumplan esta condición, que es la condición que hemos hallado. Acá ya la acomodé en orden alfabético, ¿ya? Así que no se preocupen. Y ya, de esa manera hemos hallado el núcleo y la imagen de la transformación lineal. Para el núcleo lo igualamos a un vector nulo y para la imagen lo igualamos a un vector general. Aquí podrían colocarlo x, y, z, t, no sé, x1, x2, x3 y x4. Ya depende de ustedes. Acá yo quise colocarlo con A, B, C y D. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, de este tipo de ejercicios. Este es muy común para los exámenes, ¿sí? Ya les pueden dar la matriz de la transformación lineal o les pueden dar la transformación lineal de esta forma, ¿sí? Entonces ya saben cómo trabajar. Yo les recomiendo que lo hagan con matrices, es mucho más sencillo. Ah, y acá les dejaba también un pequeño tip para saber si es que han resuelto bien o no su ejercicio. Y es tomar esta definición, que es el teorema de la dimensión en transformaciones lineales. Y es así. Simplemente tomamos la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen, y tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida. En este caso, nuestro conjunto de partida es R3. Su dimensión de R3 es 3, ¿ya? Entonces tiene que salir 3, sí o sí. Eh, la dimensión del núcleo, porque el vector nulo no genera eh, un espacio vectorial, ¿sí? Entonces su dimensión va a ser 0. Y la dimensión de la imagen, si hay en una base de esto, les va a salir 3, ¿sí? Y de esa manera pueden ver si es que han resuelto bien o no. Vamos a hacer también la prueba en otros ejercicios más adelante. El ejercicio 5 con polinomios. Aquí ya es un poquito más amplio, ¿ya? Y acá traten de no confundirse con el polinomio en sí, que es los X, ¿no ve? Simplemente acá los X están como que diferenciando. Y como ya les había dicho, creo más antes, eh, podemos transformar este conjunto de polinomios a otro conjunto que ya conocemos, digamos a R3 o R4. En este caso sería R4, ¿sí? Para que no se confunda. Nos está pidiendo ahí igual el núcleo y la imagen. Entonces, necesitamos hallar
el- la matriz asociada a esta transformación lineal. Igual, vamos a denotar cada columna como una variable, ¿ya? Entonces vamos a ir en orden alfabético. ¿De dónde saco las variables? De mi conjunto de partida. Aquí está mi conjunto de partida y este es su vector general. Está trabajando con A, B, C y D. Mm, Entonces los voy a anotar para que quede más clarito. Acá. La primera columna lo vamos a llamar A, la segunda columna B, la tercera columna C y la cuarta columna D. Y vemos, igual como hace rato, en la primera entrada, que es A menos B, que está, vamos al vector nulo, ¿no ve? Estamos hallando el núcleo. Aquí tal vez para que no se equivoquen o para que no se confundan, ya que es un conjunto de matrices, vamos a hacer así. Vamos a igualar la transformación lineal al vector nulo, ¿ya? Entonces, acá lo estoy igualando. Igualando, tenemos que A menos B va a ser 0, C menos D va a ser igual a 0 y A menos 2C igual va a ser 0. D menos B va a ser igual a 0. ¿Por qué haciendo esta igualación? ¿Sí? Igualando al vector nulo en el conjunto de matrices de 2 por 2. Y obtenemos esto. Y ahora tenemos que hallar A, B, C y D. Transformamos en matrices. Aquí está. Esto también ya les enseñé. Eh, lo escalonamos y hallamos el conjunto que es el núcleo, ¿sí? Entonces, no, tenemos esta matriz, tenemos que saber interpretar qué significa. La columna 1 es A, la columna 2 B, la columna 3 es C y la columna 4 es D. Ok, acá, en la última fila no nos sale nada, es una fila de ceros. Entonces, nos pasamos a la siguiente fila. Acá tenemos que C menos D es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. A ver, en esta columna. Tenemos que C menos D es igual a 0. Y acá, eh, despejando C, tenemos que C es igual a D. De la misma manera van a ser la fila 2 y la fila 1. B menos 12 es igual a 0. Despejando B, B es igual a 12. Con la primera fila, A menos B es igual a 0 y A es igual a B. Entonces aquí parametrizamos y vamos a decir que D sea igual a T. ¿Sí? Cualquier letra, depende de ustedes. Entonces, tomando a D como T, estas ecuaciones, tenemos que C es igual a T, tenemos que B es igual a 2T y A es igual a 2T. Sí, solamente estamos reemplazando. Y con eso ya tenemos una condición. El núcleo tiene que estar en el conjunto de partida. ¿Sí? Nunca se olviden eso, conjunto de partida. En este caso son los polinomios. Entonces, anotamos, el núcleo de T va a ser todos los polinomios de grado 3
que pertenecen a este conjunto, tal que cumplan estas condiciones. Que A sea igual a 2T, B igual a 2T, C igual a T, D igual a T, para todo T que pertenezca a los reales. ¿Sí? Entonces lo hemos hallado de acá. ¿Sí? Y en... Sí. ¿Sí? ¿Por qué A es igual a 2T? ¿No sería solo T? A ver. A es igual a B y B es 2T. A ver, C, a ver. Y D es igual a T, entonces C va a ser igual a T. B es igual a 2C, es T. Entonces B es 2T. A ver, revísalo biencito. Y A es igual a 2T. ¿No? ¿Está bien? Sí, 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 está bien. Ya. El ejercicio nos está pidiendo que hallemos una base, ¿sí? Entonces, con la condición que ya hemos hallado del núcleo, y podemos escribirlo de esta forma. Entonces, este vector, podemos escribirlo así. A, B, C y D. Y acá simplemente vamos a reemplazar, ¿no ve? A es igual a 2T, B es igual a 2T, C y D igual. Acá, factorizando T, tenemos un vector. Este vector va a ser el que va a generar todo el núcleo, ¿ya? Pero nos está pidiendo que este vector no esté en forma de R4, sino que tiene que estar en una forma de un polinomio, ¿ya? Entonces lo escribimos en una forma de un polinomio. Tiene que pertenecer a P3. Va a ser así. Entonces en vez de A, que es el término independiente, va a ser 2. En vez de B, colocamos igual la segunda entrada que va a ser 2, la tercera entrada que es 1 y la cuarta entrada que igual es 1. ¿Sí? De esa forma estamos transformando este vector B1 en un polinomio. Y hemos hallado el vector que genera el núcleo. Podríamos aumentar que la dimensión del núcleo de T es igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente un vector está generando, ¿no ve? ¿Para qué van a ver después? ¿Para qué nos va a servir eso? De la misma manera, hallamos la imagen. Entonces, ahora en vez de un vector nulo, acá en la última columna, colocamos un vector general. Entonces, en este caso yo le he puesto este vector que va a ser X, Y, Z y T. Igual, escalonamos, estamos en la última fila, que va a ser la condición de nuestra imagen. La última fila es una ecuación, ¿no? Y es esta ecuación de acá. Va a ser 0 igual a z menos x más t más 2y. Y lo escribimos de esta manera. La imagen, no se olviden, tiene que pertenecer al conjunto de llegada. En este caso son las matrices de 2 por 2. Entonces va a ser de esta forma, vamos a escribir. La imagen van a ser todas las matrices de 2 por 2, tal que se cumpla esta condición. Y ahora podemos hallar una base,
ya de esta imagen. Sabemos hallar una base, ¿no? Teniendo su condición. Simplemente despejamos una variable. Acá le hemos despejado X porque me conviene. Entonces, tomamos este vector general y reemplazamos la condición. En vez de X, que ya lo he despejado, vamos a anotar eso. Después no tenemos más condiciones, entonces lo demás lo mantenemos nomás. Y, Z y T se mantiene. Ahora factorizamos. Podemos dividir esta matriz en distintas sumas. ¿Cómo? Primero vemos qué entradas tiene Y. Entonces la primera entrada tiene 2 Y. Entonces aquí ponemos un 2. La segunda entrada tiene también un Y, ponemos un 1. La tercera y la cuarta entrada no tiene nada, entonces ponemos ceros. Z y también T. Y estas tres matrices que hemos hallado van a ser los vectores que generen la imagen de T, la base que estábamos buscando. Entonces concluimos con que W1, W2 y W3 es una base de la transformación lineal. Y ahora aquí podemos hacer la prueba que les decía, ¿no? Ve hace ratito, que la suma del núcleo y la imagen tiene que dar igual a la dimensión del conjunto de partida. Entonces, a ver. Ahora aquí no lo hemos anotado. La dimensión de la imagen de T sería 3, ¿no? Acá lo vamos a anotar. La dimensión de la imagen de T es igual a 3. ¿Por qué? Porque son 3 vectores. Es súper obvio. La dimensión de la imagen y la dimensión del núcleo. 3 más la dimensión del núcleo, que es 1, sería 4. Tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida, que es P3, ¿sí? Conjunto de partida. ¿Cuánto es la dimensión de P3? Esto ya les había enseñado, creo, a hallar las dimensiones de los espacios vectoriales. De los polinomios se le suma un hito, ¿no ven? Entonces, la dimensión de P3 es 4. El ejercicio que hemos resuelto está bien. Sale. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Míos? El 4 en la condición del conjunto. ¿Cuál condición del conjunto? Delante del anterior. Ay, creo que sí. Ah, no, es que hemos sumado ahí. Fíjate, aquí había menos 3A más 4A es A. Entonces ahí solamente hemos hecho términos semejantes, no hemos sumado términos semejantes. Ok, ¿alguna pregunta de este otro ejercicio? Qué bueno que esté claro, porque eh, tal vez así entre a su examen, ¿no? Con polinomios, con matrices. Cuenta es
Es lo mismo que trabajar con los reales. Solamente es acomodarlo y transformarlo, ¿no? Cosa que ustedes puedan entender. En este caso, yo estoy transformando este polinomio que tiene cuatro variables, tiene A, B, C y D. Lo estoy transformando en un vector de 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque son similares. O sea, puedes pasar de un espacio vectorial al otro para resolver algunos ejercicios, pero tienen que pasar de una forma que no se confundan y que también sea permitido, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, aquí están los A, B, C y D. Y con las matrices va a ser lo mismo. Ok, entonces ya viendo que este ejercicio está bien resuelto, viendo las dimensiones del núcleo de la imagen y que tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio, que ya es un poco más distinto. Acá en este ejercicio, el ejercicio 6, nos está pidiendo encontrar la transformación lineal. Nos da el núcleo. Nos dice, tiene que tener este núcleo, ¿sí? En otros ejercicios tal vez les va a dar también incluso un vector imagen. Entonces, para hallar la transformación lineal, en este caso, tenemos que hallar la base de la condición que nos están dando. Va a dar incluso que tenga esta imagen. ¿Ya? Entonces tienen que hallar una base. ¿Para qué? Para que trabajemos con vectores y tengamos esta forma. ¿Ya? Entonces siempre el primer paso va a ser hallar la base de las condiciones que les están dando. En este caso, el del núcleo. Hallamos la base de este núcleo. Sabemos hallar bases, ¿no ven? Entonces simplemente igual. Acá he despejado Y en su condición. Y pongo 2x más z. Aquí está. Y lo demás lo mantengo nomás. Eh, Dividiendo esto en una suma y factorizando x y z, tenemos esto. Y hallamos dos vectores. Estos dos vectores van a ser la base que estaba buscando. Listo. Tengo la base del núcleo. Y ahora nos fijamos en nuestros conjuntos que estamos trabajando en lineal. Entonces, en la pregunta ya nos dice, ¿no? La transformación lineal va a ir de R3 a R3. Entonces, ¿cuántos vectores necesito para cubrir todo R3, para generar todo R3? Necesitamos la cantidad de su dimensión. Entonces, es 3. Necesitamos 3 vectores. ¿Sí? Entonces, aquí se los he anotado por eso. Necesitamos B1, B2 y B3, una base de R3. Hasta el momento, solamente tenemos dos, que son B1 y B2. Necesitamos hallar un vector más que sea linealmente independiente a estos dos vectores. Entonces, ¿cómo buscamos? Hacemos con la base de esos tres vectores, ¿sí? Y escalonamos. Entonces, en la primera fila he puesto el vector 1, en la segunda fila el vector 2, en la tercera, cuarta y quinta fila es la base canónica que conocemos de R3, ¿no ve? Que son 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aquí lo vamos a anotar, a ver. ¿Qué es por qué he puesto eso?
Aquí vamos a poner E1 y E3, que son los vectores en la base canónica. Listo, escalonamos para ver si son linealmente independientes, ¿ya? Entonces, sí o sí tengo que tomar el vector 1 y el vector 2. Y aquí más anotaremos esto, B1 y B2. Y vemos cuáles son linealmente independientes. ¿Sí? Escalonando vemos acá que podemos tomar cualquiera de los tres. ¿Sí? Podemos tomar el E1, E2 y E3 y igual van a ser linealmente independientes con nuestros otros dos vectores. Entonces acá decidí tomar el vector 1, el vector 2, que sí o sí tienen que estar, y el vector E3, el ultimito. Entonces acá aclaro que B3 va a ser este vector. Entonces vemos cómo va a ir quedando nuestra transformación lineal, ¿sí? Nuestro vector E1, nuestro vector B1 y B2, como están en el núcleo, significa que van al vector nulo, ¿no ve? Entonces ya tenemos su imagen de esos dos. Ambos están yendo al vector nulo. ¿Por qué? Porque ambos vectores pertenecen al núcleo. Ahora, con este último vector que hemos hallado, tiene que pertenecer a la imagen, ¿ya? Pero no nos da ningún dato de la imagen. Entonces, es por eso que he puesto que va a un vector general, ¿sí? A un vector cualquiera. Para eso lo he denotado A, B y C. Creo que en este ejercicio faltaba algún dato, ¿sí? Generalmente les van a dar un dato más, ¿ya? Les van a dar un vector que esté en la imagen, cosa que no sea, pero en este vamos a ver también cómo se hace y les va a ayudar también a poder clarificar algunas cosas. Teniendo ya acá, podemos hallar la transformación lineal. Teniendo una base, teniendo una base en el conjunto de partida y teniendo sus imágenes, siempre van a poder la transformación lineal, ¿sí? Anoten eso. Siempre, si les dan teniendo una base y sus imágenes, ya la transformación lineal. Entonces, la hallamos. Tomamos esa base que tenemos y escribimos como una combinación de la base. ¿Ya? Ahí hallamos alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Como hace rato no hemos hecho también lo mismo en el anterior ejercicio. Hemos escrito un vector general como combinación lineal de la base. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Reemplazamos los vectores B1, B2 y B3 y tenemos esto. Acá ya lo estoy acomodando nomás. Tenemos allá alfa 1, alfa 2 y alfa 3. En la matriz tenemos una matriz asociada hacia los vectores en columna que está
el vector general al último. Escalonamos y ahí llamas alfa 1 y alfa 2 y alfa 3. Aquí está. Tenemos que el alfa 1 haya sido x, alfa 2 y y menos 2x, y el alfa 3 z menos y menos 2x. Sí, sí. Eso es lo que nos está diciendo es última matriz. Ahora, teniendo ya los alfas, podemos hallar la transformación lineal. Igual que hace rato, tomamos condición de inicio, que si esta es una combinación lineal de la base, y aplicamos la transformación lineal. Entonces, que estamos lados y ya con inicial de transformación lineal con las propiedades que hay que cumplir, obtenemos esto. Primero aquí voy a omitir algunos pasos porque ya habíamos hecho antes de esto. La suma lo hemos dividido y hemos factorizado, por decirlo, hemos sacado de la transformación lineal los escalares. Entonces es esto. Ahora, si se dan cuenta, tenemos alfas, ya hemos hallado los alfas. Y también tenemos la imagen de la base. Tenemos TDB1, TDB2 y TDB3 tenemos. Entonces simplemente reemplazamos 1, ponemos X igual a alfa 2 y alfa 3. Y ahora TDB1, ¿cuánto valía TDB1? Aquí está. 1 es el vector nulo. TDB2, vector nulo. Aquí lo vamos a anotar para que quede más clarito. Este es igual a TDB2 igual a TDB3. Reemplazamos y los cálculos, ¿no? Aquí x por el vector nulo va a ser el vector nulo más y menos 2x por el vector nulo igual y menos 2, digo el vector nulo más, y solo nos quedaría esto, ¿no? Cuando esto a cada componente nos sale esto. Forma la transformación lineal que estábamos buscando. Sin A, B y C, si es que nos hubieran dado un datito más, ¿no ve? Es ese dato, vector que está en la imagen. Entonces tuvimos que poner un vector general más. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Entonces todo claro, ¿no?
con la siguiente pregunta, con el siguiente ejercicio. Que prácticamente es casi lo mismo, ¿sí? Solo que ahora está trabajando con polinomios. Les decía, tenemos una base, ¿sí? Nos están dando una base y nos están dando sus imágenes. Allá la transformación. Y si no nos dan, tenemos condiciones que nos dan. ¿No? Ya en este caso, la base de los polinomios de grado 2 van a ser los que están con su ojito. B1, B2 y B3. Verificar que es una base realmente. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy diciendo que es una base. Hacemos lo mismo. Anotamos el vector general como combinación lineal de la base. Aquí está. Este es el vector general que generalmente se trabaja, ¿no? A más bx más x al cuadrado. ¿Por qué este vector general? Porque está en los polinomios de grado 2. Ese es el vector general de los polinomios de grado 2. Como combinación lineal y hallamos los alfas. En los polinomios hay un pasito más, ¿no? Que tenemos que hacer. Y es esto. Simplemente es asociar es que términos que tienen x cuadrado y los que no tienen ningún x. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Estamos reemplazando B1, B2 y B3. Y ahora tenemos que ver A es igual a cuánto o a qué es igual a. Entonces, A son los términos que no tienen X. Vemos acá quienes no tienen X. Entonces, aquí está. Alfa 1 por 1 va a ser solamente alfa 1. Después, donde más no hay X. Acá. Alfa 2. Alfa 2 por 1 más alfa 2. Después, los demás tienen X. Pasamos al siguiente. Factorizamos X. ¿Quiénes tienen X? Acá está 1, alfa 1 por X. Entonces aquí va a ser alfa 1 X. Aquí, alfa 3 por X, más alfa 3 por X. Igual con X al cuadrado. Y en este caso todos los alfas tienen, ¿no? X al cuadrado. Aquí está alfa 1 por X al cuadrado. Alfa 1 X al cuadrado. Alfa 2 X cuadrado. Lo mismo acá. Vamos. Los términos independientes tienen que ser igual al término independiente que en este caso es A. A es igual a alfa 1 más alfa 2, que está. El segundo paréntesis, el que tiene X, tiene que ser igual a B. Entonces, alfa 1 más alfa 3 es igual a B. Y finalizando el último paréntesis, tiene que ser igual a C. Y hemos hallado un sistema de ecuaciones. Aquí está. ¿De cuántas variables? De 3. Entonces, un sistema de ecuaciones de 3 variables con 3 ecuaciones, podemos resolverlo. Vamos a una matriz. Hallamos una matriz asociada
y hallamos el resultado, como escalonando, ¿sí? Acá ya lo he escalonado. Y hallamos que alfa 1 es esto, alfa 2 es esto y alfa 3 es esto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, el mismo procedimiento. Teniendo... ¿Ves el internet? Ay, perdón. Ya. Y hacemos el mismo procedimiento. Tomamos el vector que habíamos tomado al principio, ¿no ves? La combinación lineal. Aplicamos T, lo acomodamos. Tenemos que tener siempre de esta forma. Entonces tenemos alfa 1, tenemos alfa 2, tenemos alfa 3 y también tenemos, ¿no? T de B1, T de B2 y T de B3. Reemplazamos y hallamos la transformación lineal. Y, y ya, y la matriz que vamos a hallar, la ultimita, va a ser la forma de la transformación lineal. Entonces, ya lo estoy anotando, ¿no? Aquí. La transformación lineal de los polinomios de grado 2 va a ser igual a esto. Y algo que pueden hacer para verificar si realmente han hecho bien, un vector que ya conocen. Entonces pueden verificar digamos, con el B1, es esto, a ver, o con B2, tiene que salirles esto. En este caso tomaremos B1, que es 1 más X cuadrado. 1 más X cuadrado. Esto va a ser A más C. Acá nos está pidiendo que sumemos el término que no tiene X con el término que tiene X al cuadrado. Va a ser 1 más 1, 2. En el segundo, 2A, 2, va a ser 2 menos 3 B medios. B en este caso vale, ¿sí? B es el término que está con X. Entonces acá sería menos 3 medios y C es 1 igual. Y finalmente acá va a ser menos 2 más 2 más 1. ¿Estos cuánto sale? 3 medios menos 1 medio es 0. Menos 2 más 2 más 1 es 1. Ay, ha salido, ¿no? Nos ha salido este vector. Entonces, si quieren, ustedes pueden verificar con este otro vector y con este otro vector
Y si les sale toditos, entonces hemos hecho bien. Alguno no les sale, es que se han equivocado en algún cálculo. En este tipo de ejercicios, lo primero siempre va a ser escribirlo como una combinación lineal, ¿ya? Los vectores de partida, ojo, los vectores de partida. Y en los alfas ya pueden hallar todo, ¿sí? Teniendo los alfas ya tienen las imágenes también y simplemente es reemplazar, ¿sí? Creo que estos son los únicos, miren, pasos sencillos que tienen que seguir. Escribirlo como una combinación lineal. Trabajar igual con esa combinación lineal, pero ya aplicando T. Son esos dos simples pasos que tienen que seguir en cualquier ejercicio de este tipo. ¿Alguna pregunta? No es difícil. Sí, es un poco moroso, tal vez es un poco largo, depende también qué números les den, pero es posible, algo mecánico. En este caso, solo tienen que hallar los alfas, reemplazar y ya tienen la transformación lineal que estaban buscando. Aparte de sus ejercicios, que, que ya les dan la matriz, o creo que les piden la matriz. Pero a ver, esto es su práctica. Hasta acá ya hemos resuelto, ¿sí? Hasta el 7. El inciso 8. Es súper sencillo, solo tienen que escoger cuál es. El 9 está pidiendo determinar el núcleo, la imagen y sus dimensiones. Ya hemos hecho esto varias veces en los ejercicios. Y también les está pidiendo que, a diferencia de antes, que hallen la matriz de la transformación lineal. Eso también ya les enseñé, entonces pueden terminar de hacer esta parte. Igual acá ya se está muriendo mi batería. Esperen un ratito antes que se muera. Listo. No.
Ok, en este último tipo de ejercicio ya les está dando la matriz. Entonces ya saben cómo hay el núcleo, la imagen. Simplemente tienen que poner una columna para el núcleo de ceros o el vector nulo y para la imagen el vector general. ¿No? Lo mismo, y en esta parte del cambio de bases y semejanza de matrices, vamos a subir otro material. Minutos. Suficiente para poder explicar esta parte de cambio de bases. Entonces vamos a abrir otro Jamboard. Ok. Para poder cambiar de base, acá que existen, se los puse una pequeña nota, bueno, no tan pequeña. Que dados una base B, podemos escribir de ese espacio vectorial como una combinación lineal, ¿no ve? Es lo que estamos haciendo también. Esto lo van a utilizar mucho. Podemos escribirlo como una combinación lineal. Y los alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n, todos esos alfas que vamos a hallar, ordenadas del nuevo vector en esa base. ¿Ya? Vamos a cambiar de base. Bueno, hallar las coordenadas de un vector en una distinta base. Ahora, para transformar una base en otra base. Lo mismo, pero solamente anotamos todos los vectores. Los vectores de la base que queremos transformar. En este caso, lo que estamos haciendo es transformar de B a B'. Entonces, los que queremos transformar, eh, lo escribimos como una combinación lineal de B a la que queremos transformar. En este caso es B', entonces los B1, B2', B3' están a este lado de esa base. Hallamos todos los alfas y esos alfas van a formar la matriz de transición de la base B a la base B'. ¿Sí? Tenemos que hallar esos alfas. Acá, a ver un pequeño ejemplo de sus ejercicios, el inciso B. En donde vamos a escribir esa matriz de ese vector X y Y como una combinación lineal de la base. Entonces aquí nos da la base ya, ¿no? 2 menos 3 y 0 menos 2. Escribimos como una combinación lineal y hallamos alfa 1 y alfa 2. Les digo, mejor si lo hacemos con matrices. Aquí está.
2 menos 3, 0 menos 2 y X y Y. Escalonamos, hallamos alfa 1 y alfa 2. Tenemos que alfa 1 es igual a X medios y alfa 2 es igual a esto. Y medios menos 3 medios X. ¿Sí? Entonces, esos alfas que hemos hallado son las nuevas coordenadas. Lo vamos a denotar así, ¿ya? El vector B en la base nueva, en esta base B, B grande, va a ser igual a alfa 1, alfa 2. Tal para que esté un poco más clarito. Esto es igual a alfa 1 y alfa 2. Sería al revés, ¿no? Ay, ¿qué se ha hecho? Entonces, ya es lo que nos está pidiendo. Hemos escrito el vector B en términos de la base B. Y esto lo vamos a notar de una distinta manera, ¿ya? Y de esta manera hemos transformado el vector B, hemos cambiado de base, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Si se han dado cuenta, todo es con combinaciones lineales, lo que hemos hecho en espacios vectoriales. Sí, ahora estamos viendo varias aplicaciones que podemos tener. Ahora en el ejercicio 2 va a ser lo mismo. Creo que por el tiempo no vamos a alcanzar a resolverlo, pero prácticamente lo que tenemos que hacer, eh, los vectores de la base 1 respecto a la base 2. Entonces, para no tener confusiones, vamos a ponerles nombrecitos. Este vector va a ser B1, B2, B3, y estos van a ser B1', B2' y B3'. Lo que hacemos acá es escribir el vector B1, mejor lo haremos así. El vector B1 tiene que ser una combinación lineal de la base B2. Entonces acá vamos a ponerle distintos nombrecitos. Alfa 1, 2, B2' más alfa 1, 3. Para eso nos va a ayudar mucho ver la nota que se los puse, ¿sí? Acá. Esto es lo que nos va a ayudar para el cambio de base. Entonces escribimos todos los vectores de la base respecto a la nueva base. Y es lo que vamos a hacer acá.
Y hallando ya los alfas, tenemos que hallar todos los alfas. Pues, teniendo eso, lo multiplicamos por la matriz A y ese va a ser nuestro resultado, ¿sí? Voy a estar resolviendo este ejercicio hoy y para que vean cómo, ya, pero es prácticamente lo mismo que el ejercicio uno ejercicio, pero ya no solamente va a ser con un vector, sino ya van a ser con tres vectores. Entonces, es hacer ese procedimiento tres veces y ya, eso es prácticamente cambio de base. Hasta aquí. Con todos esos ejercicios ya podrían resolver, bueno, terminar de resolver su práctica. Ok, chicos, entonces eso sería todo y resuelvan, practiquen, que espero que estos ejercicios que hacemos en clases para, para poder estudiar. Ok, hasta la próxima clase. Chao, chao.